sea, ¿para qué me miro yo para el espejo? Vamos. Bueno, no estoy hablando del narcisista que se mira para admirarse. No, estoy hablando de una persona normal. ¿Para qué se mira en el espejo? Para arreglarse. ¿Para ver qué? ¿Cómo está? ¿Puede verse el mismo sin espejo la cara? Y si el niño de pronto en la noche usted no se dio cuenta y le hizo un poco de monachitos en la cara y todo, se levantó así. Ya usted sabe, ¿no? Y usted se mira en el espejo y ¿qué es lo primero que va a ver? Pero si usted se miró en el espejo y no tomó medidas, ¿quién me entendió? La palabra de Dios te está diciendo, estás mal. Y te da la solución, la cura. ¿Dónde está el error? En que me miro en el espejo y no me lavo la cara. ¿Quién me entendió? Entonces, por esa razón, ustedes verán que la palabra de Dios está presente en cada paso del tabernáculo. O sea, la adoración y la oración verdadera de un verdadero creyente, prendido en fuego, está siempre acompañada de palabra. Palabra, oración, oración, palabra, oración, palabra, y la palabra viva la adoración, y la palabra viva la oración, y la oración revela la palabra. En los tres los vamos a ver. Siempre está la palabra de Dios presente. La palabra de Dios es el espejo. Por eso un buen devocional comienza con una oración. Señor, mira, háblame a través de tu palabra, perdona mis pecados, límpiame Dios, pero la verdad es que no sé muy bien qué tengo que limpiarme. Pero cuando abro la Biblia empieza a hablar. Oye, yo tengo ese problema. Por eso el creyente verdadero no necesita que nadie lo acuse, ni le diga, ni cambia, pero la iglesia de hoy, que está tan mediocre, que antes se caracterizaba por ser una iglesia llena del conocimiento de la palabra de Dios, porque eso eran los evangélicos, ¿o no? El católico era un ignorante total de la escritura y todavía lo es. Pero el evangélico tenía una característica y era que era conocedor de la escritura. Oiga, pero vamos a pasar hoy las iglesias cristianas. Están en lo mismo. Son católicos y muñequitos. Es la verdad. En una ignorancia de Dios que yo digo, pero ¿cómo viven? No, hermanos amados, Dios no nos llamó a ignorancia, Dios nos llamó a conocer a Dios. Amén. Amén. Y ahí en ese espejo, esta gente se miraba. Los sacerdotes se miraban para ver qué. Lo que estaba qué. Sucio. Y dentro de esa piletita llena de espejos también había qué. Porque la palabra de Dios nunca trae una acusación o un problema sin la solución. O sea, Dios siempre te dirá, estás mal, haz esto. Satanás siempre te va a decir, estás mal, y se va. ¿Quién me entendió la diferencia? ¿Quién me entendió la diferencia? Cuando alguien es satánico, acusa y se va. ¿Cuántos conocen satánicos así? Pues conozco un poco. Que lo acusan a uno. Y esto se tiene esto y aquello y lo otro. ¿Y cómo queda uno? Pero si es el Espíritu de Dios y si es una persona usada por el Espíritu Santo, te va a decir con cariño, mira, tienes este problema, pero la solución es esta. ¿Amén? ¿Sí se entendió o no? Entonces, porque la Biblia dice también, vosotros estáis purificados ya por el lavamiento en la palabra de Dios. O sea que la palabra de Dios es espejo que me muestra el problema y es agua que me limpia. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien o no? Ahora, después de lavarse el sacerdote, pasaba al siguiente mueble. ¿Cuál era el otro mueble? ¿El altar de qué? De bronce. En el altar de bronce siempre había candela, siempre había fuego. El fuego, cuando tú lo leas, siempre representa al Espíritu de Dios. ¿Amén? ¿A quién? Al Espíritu de Dios. En ese lugar se sacrificaban los becerros, las vaquitas, los corderos, todo lo que se iba a quemar para que se hubiera un olor fragante a Dios, más o menos así. ¿A cuánto les alegra llegar a la casa y está oliendo a comida deliciosa? Solo a mí, amén, dice la Conchita, eres de los míos, Conchita. Y uno llega a la casa, uno va llegando a la casa y dice, ¿sí les ha pasado? O
hermano que no vaya a casar, se desespera. ¿Es así o no es así, iglesia? Oye, nosotros somos la imagen y la semejanza de Dios. Significa que hay un olor que el pecado produce, que a Dios desespera y le produce ira. Un hedor que sube desde la tierra. El hedor de las malas palabras, el hedor de las mentiras, el hedor de las fornicaciones, el olor de la carnalidad, de las peleas en la casa, de las discusiones, de los gritos. Dios hace eso y hace. Y cuando tú te acercas a Dios, imagínate, ¿no? Te acercas a Dios. ¿Cómo crees que Dios hace lo primerito que hace? Te mira y dice. Voy a preguntar algo a todos los esposos. ¿Cómo les gusta que huela el otro? No, perdónenme que sea tan franco, pero es que la Biblia también compara a un matrimonio entre Cristo y nosotros a también la relación de pareja. No es de loco, no crean que es de loco. Hay olores agradables que digamos que la cosa hace que todo sea como mejor. ¿Sí? Después hacemos reunión de solo para que no se me abochorne porque están ahí. Pero es lo mismo. Tú tienes un olor espiritual, ¿sabías? Y cuando tú dices, Señor, vengo a abrazarte, el Señor dice, ¡ay! ¡Momentito! Sí, Señor, baja los brazos. Oye, increíble. Mire, lo de Dios es súper humano, aunque parezca loco. Pero es así, Él nos hizo semejantes a Él. Y por eso lo primero que había que hacer cuando uno entraba al lugar a ministrar a Dios, era que había que echarse un baño. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Se me ponen calzoncillos de lino y esto aquí es para que no sude. Oigan, léanlo. Dios, el sumo sacerdote cuando iba a entrar al lugar santísimo, al arca del Señor, ese hombre tenía que oler a gloria. No sudo, Dios mío, no me vas a matar, Dios mío, es en serio, se moría. Porque es que a veces me da pesar de la iglesia que no conoce a Dios. Lo trata como cualquier cosa y digo, no, si lo tuvieran de frente entenderían. Dios es tremendo, es inmenso, es una santidad que te deja pasmado. Y yo les digo, nunca lo voy a hacer. Porque es que tengo unos hermanos, o tengo un hermano, que también dice que, tú hueles como el mundo. ¿Y cómo es que huele el mundo? El mundo huele a bicho. Y entonces el otro no se echa desodorante. Y cada vez que uno se le pega por ahí cerquita, no es un humor muy fuerte, pero cuando me le hacía yo al lado, hacía. Tienes una unción poderosa, brother. Hermano, ¿de dónde sacan ese montón de teorías y doctrinas bobas? Hermano, ¿quién juega feo? ¿El diablo o el Señor? Si hubiera esos demonios cuando salen de homosexualismo, de fornicación, de inmundicia, que Dios te habla el olfato espiritual, porque hay olores espirituales y hay olores físicos. Y cuando un hombre que no se ha dañado por 2 mesecitos, 3 mesecitos de esos indigentes se te acerca, ¿a qué huele el pobre? Horrible. ¿Y qué pasa con aquel que no leyó la palabra de Dios todo el día, no la puso por obra, no se echó baño y va y viene al culto y dice, ay, vine a adorarte? Dios dice, baja las manos. Señor, ¿por qué, hombre? Tienes una potencia, hijo, que no se te la saca. ¿Es lindo entender la escritura o no? ¿Cierto que sí? Dígale al de lado, ¿sí ve? Cantos dan gloria a Dios. Ay, qué lindo levantar los brazos en libertad. Amén. Y estás bien, ¿no? Y ese otro es que porque así huelen los mundanos. Sea loco. Si la Biblia dice nunca falten tus vestidos blancos y el ungüento sobre tu cabeza. Ungüento era aceite con perfumes que se lo echan en la cabeza para que el hombre oliera rico. ¿Quién se imagina al rey David oliendo a feo? El rey David llegaba con sus ropajes y se sentaba y la aroma del hombre llenaba toda la sala, hermoso. ¿Cuántos han olido aquí al Espíritu Santo? Que a frutas, que a dardos, a rosas. ¿De dónde salen esas fragancias? Mi Señor está por aquí. Esa es la huella de
vida, delicia, hermosura, pero pasa el diablo, azufre, caca, chichi, todo lo más feo. Se lo digo porque yo lo digo, nunca salió esa cosa. A todo, a cuero vaca podrido, a todo lo más feo, lo más podrido. No nos llama a nosotros a oler feo, ¿quién dijo eso? No, porque es que yo soy un hijo de Dios y Dios me hizo así. No, si nos ponemos en esas, vamos a tener un problema. Entonces los indigentes son los que mejor están. Sí, hermano. Sí, hermano. Un montón de doctrinas tontas. Pero cuando usted va al cielo, hermano, usted viera ese cielo. Usted viera cómo lo viste a uno. Qué cosa impresionante. Aquí no hay ropas como las de allá. Qué presentación, qué hermosura, qué belleza, qué humildad. Porque es que el hecho de que usted esté bien vestido no le indica la soberbia. Vístase bien. Tengo un porte hermoso, pero sea humilde. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos están entendiendo la palabra del Señor? ¿Les date cuenta? Ay, no, pastor, solamente pasaron 3 días y yo no leí la palabra ni medité en ella. ¿Sabes cómo estás espiritualmente? Hueles a golpe de ala al cuadrado. ¡Pum! Pura potencia militar. Cebolla, pero, hermano, con 3 días guardados. ¿Cuánto aquí duran 3 días sin desodorante? ¿Cómo huele uno después de 3 días sin desodorante, saliendo a trotar durante 1 hora y sin bañarse? Haga la prueba y dígale a la esposa, mi amor, hoy te quiero mucho. Y ella dice, me quieres mucho, bañate primero. Porque además no sé qué pasa con las mujeres, un olfato, el triple que uno. Esposa, ¿es verdad? Amén, pastor. Y ya, ¿verdad, hombre? ¿Estás casado? ¿Qué tal que así? ¿Sí me entiende? Entonces lo mismo pasa con Dios. Lo primero que tienes que hacer todos los días, cada día, cada momento, la palabra del Señor. La leo, la medito, la leo, la medito, la leo, la medito. ¿Cuántos van a empezar a leer ahora sí todos los días? Déjenme la mano. Déjenme verlos porque los voy a estar chequeando, se lo aseguro. Y voy a fastidiarlos por WhatsApp, los voy a perseguir por Facebook. Nunca lo he hecho, pero ya me dan ganas de verdad. Ya me dan ganas de fastidiar. ¿Ya leíste la palabra? ¿Leíste la palabra? Lee la palabra. Paola, ¿ya leíste la palabra? Paola, la palabra. Marque la palabra 11, 12, 1 de la tarde, 2 de la tarde, 3 de la tarde. Dios mío, no sé qué hacer. Pero entiendan que es que están mal, que huelen feo. Y Dios no quiere eso. Dios quiere limpiecito, lindo rico. Y me alegra que cuides tu cuerpo. Pero te estoy poniendo ejemplos físicos para que pienses en lo espiritual también. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿A qué vas a estar oliendo después de 3 días sin baño, sin desodorante y con trote, pesas y haciendo todo bien juiciosito allá así en el gimnasio? Ya el 3er día el instructor se desmaya. El del lado de... ¿Quién se va a sentar en ese banquillo con ese olor? Echándole desinfectante. Es la pura verdad, allá en esos gimnasios cuando uno iba tenía cositas para desinfectarlo. Sobre todo para el predicador de uno ponía las arcillas, ¿en serio? Eso se hacía, pues yo como me gustó eso, entonces yo lo vi. Y lo mismo quiere Dios. Antes de alabar, antes de adorar, antes de entrar al sacrificio, porque los sacrificios de Dios, Salmo 107, mira esto tan lindo. Versículo 22 es que los sacrificios del Señor son alabanza, alabanza. Pero hay gente que una vez, por eso les digo que llegar al culto es mal negocio. ¿Aló? ¿No los oí? ¿Oí? Llegar tarde al culto es, ¿por qué? Porque la primera etapa de la alabanza, de la adoración, de la oración es la de la limpieza. ¿Cómo vas a entrar tú a orar y adorar a Dios y dices no sentí nada? ¿Qué vas a sentir nada si el Señor está haciendo? ¡Ay, ángel, cúbralo! ¡Ay, Señor! Echan un trapo espiritual ahí muy bonito que vuelan y que pasa el Señor.
Amén, yo sé que el Señor es muy lindo, es muy bueno, una misericordia de todos. Les tocaba a los leprosos, ¿verdad? Que estaban oliendo y huelen terrible. Pero no es la idea. Si tú llegas temprano, te cagas todo el culto. ¿Qué significa? Empezamos la adoración. Padre, lo primero, perdóname, Dios, límpiame, Señor. Ay, Dios mío, ayúdame, Señor. Mira que yo esta semana la embarré antes de salir aquí, ya venía yo mal y limpiando. Y luego me entró a alabar a Dios. Qué grande, es poderoso. Y vamos avanzando en la administración. Entonces, este es el punto más externo. Ahora vendremos al punto que más que interno. Pasemos al lugar santo. ¿Cuántos muebles hay en el lugar santo? Rápido. Tres. ¿Cuáles son? Empecemos con la que usted quiera. Me gusta. La mesa de los panes de la proposición. Dios le dijo a los sacerdotes, a los sacerdotes, nunca vaya a faltar el pan sobre esa mesa. Y uno dice, pero qué cosa rara. Eso significa que es algo profético. Uno hablaba del pan del cielo. Significa, ojo, que es Jesucristo dentro ya. Dentro de tu corazón. Ojo con esto. En el altar de bronce también está el sacrificio de Cristo para poder ingresar a los lugares más santos, ¿no? Siempre ingresamos ante Él por la sangre de Jesús. Ahora, la mesa de los panes de la proposición significa varias cosas. Primero, que Dios siempre tiene alimento para nosotros. Siempre hay una palabra para nosotros. Y vuelve la palabra, ¿sí ves? ¿Cuál es el pan que descendió de los cielos? Jesús. ¿Y quién es Jesús? La palabra hecha hombre. Y por eso Jesús dijo que, como a mí. O sea que esa Biblia no solamente que leerla, hay que comerla. Le voy a preguntar una cosa. ¿Lo que usted come es lo que usted es, sí o no? O sea que su vida es un reflejo directo de la cantidad de palabra de Dios que tiene usted. ¿Quién me entendió? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren más palabras? Amén. ¿Cuántos quieren más de Dios? Amén. Más palabras. Pero viva, ¿no? No aquí. Dentro. Comida. Bueno. Segundo mueble que había dentro. Otra vez seguimos con la palabra. ¿Sí vio? Leí la palabra, alabé a Dios y para seguir adelante, la palabra. Volví a aparecer. Ahora, ¿qué más hay en ese lugar? La ménora. ¿Qué significa la ménora? ¿Qué simboliza la ménora? El candelabro de oro puro de 7 brazos. Bueno, 6 brazos y como un cosito central, un cáñamo central. ¿Qué significa? ¿Los 7 qué? Espíritus de Dios. Porque Dios quiere que en tu ministración el Espíritu Santo esté como presente. ¿Quién te guía en la oración? ¿Quién te enseña la palabra? ¿Quién aviva tu alabanza? El Espíritu Santo. ¿Se entendió? No vamos a profundizar en esto, pero sigamos. Tercer mueble sagrado. ¡Oh, increíble! ¿El altar de qué? Imagínense, hasta ahora aparece la oración. El altar del incienso. ¿Y qué dice la Biblia del incienso? El incienso son las oraciones de los justos. Oiga, pero mire todo lo que pasó para poder llegar allá. O sea que para Dios la oración es algo importante o así más o menos. Digo, primerito, ¿qué? La palabra. Para que la palabra le muestre y lo lave. Primero la palabra, lave, chiquito, lave. Bueno, ya me lavé. Lo segundo, ¿con qué arranco en mi devocional de poder? Alabanza, arranqué a alabar a Dios. Dios, tú eres grande, poderoso, fuerte, gran yo soy, misericordioso. Quiero seguir adelante en mi devocional. Quiero seguir adelante en mi adoración, en mi ministración a Dios. ¿Qué hago? Palabra. Y el Espíritu Santo comienza a moverse conmigo. Y es el Espíritu Santo el que comienza a decirte qué orar y cómo orar. Por eso no hay oración en los primeros pasos. Porque esa oración, ese incienso también tenía que tener el fuego del altar de bronce. O sea, que, miren cómo está todo ligado. La palabra aviva mi alabanza. La alabanza aviva la palabra. Y la palabra que aviva la alabanza y que prende el Espíritu Santo también aviva mi oración. Hace 8 días les dije que si querían victoria en todo, un devocional de poder tenía que tener las 3 cosas. ¿Sí ven
que no sudara uno. Para que uno no sude, ¿qué necesita? ¿Cuándo uno suda? Bueno, cuando hace calor, está bien. Pero si no hace calor, ¿qué me hace sudar? El esfuerzo, la velocidad, la tensión, el miedo me hace ¿qué? Sudar. Por eso dice la Biblia, entrar confiadamente al trono de la gracia. Entonces, antes de empezar el devocional, lo primero que tienes que hacer es esto. ¿Quién me entendió? Cálmate. Y el reloj antes, esto. Sin afanes. ¿Cómo dice? ¿Cuántos quieren todos los días tener la gloria de Dios y escuchar a Dios? Nunca estés con afanes. ¿A cuánto les ha pasado que cuando más han necesitado oír la voz de Dios es cuando menos la han oído? Déjenme ver la mano. ¿Saben por qué? Por el afán. Porque cuando uno necesita la respuesta es que uno diga, Señor, Señor, ¿qué pasa con tu estado emocional de fe? ¡Calma! Lo primero. ¡Quietos! Coja la Biblia. Pero pastor, es que necesito, ¿qué? ¡Quieto! ¿Quién me está entendiendo? Pero es que pastor, nos van a rematar, cállese, quieto. ¿Quién me está entendiendo? Porque es que en ese estado jamás escucharás a Dios. Nunca. Dios no se deja ni ver por ti. O si te habla, no lo puedes escuchar. ¿Cuántos han intentado hablarle a alguien que va corriendo? ¡Oiga! ¿Quién me entendió? Yo lo vi un día con Dios. Dios me dio una visión. Yo estaba angustiado así y buscando a Dios, Señor, háblame, necesito tu voz, háblame, háblame, Señor, hasta que escuché una vez voz de Dios duro que me dijo, ¡quieto! ¿Eh? Y yo no me estaba moviendo físicamente, pero mi alma. Dios me dijo y me mostró la siguiente visión. Me mostró al Señor sentado en un trono. Y me mostró que yo llegaba ante él y empezaba a correr dando vueltas. ¡Ayúdame, Señor! ¡Ayúdame, Señor! Y veía que el Señor me decía, ¡ahora pare! Me decía, hijo, es que no me oyes, no porque yo no te hable, es que es muy difícil hablarte cuando estás así. ¡Qué lección tan grande! ¿Dónde la aprendí? En mis devocionales. ¿Dónde fui al cielo? En mis oraciones. ¿Dónde Dios me ha mostrado todas las cosas y lo que viene y lo que pasa y lo que viene para tu vida y lo que yo oro allá dentro que tú ni sabes cuando estoy orando por ti? Y Dios me dice, ora por fulano. Y luego me dice, pastor, ora por mí. Increíble, antes de ayer me dice mi hermano, todo lo que está orando por mí como a tal hora. Le dije, sí. Me dijo, yo sentí su oración. Le dije, ah, bueno, hermano. Porque Dios mueve nuestra oración, pero nos tenemos que meter a orar. Toca hacer. ¿A cuántas mujeres su esposo las pone como aceleradas? Amén, una. Dos. ¿Al resto no? No, te creo algo. Les voy a decir algo. Entonces tienen que esperar a que el Señor se duerma. Canten una canción bien bonita. Arrugo mi niño, duérmase ya. Cuando le diga que viene el coco porque le mete miedo. Bueno, duerma. Y cuando lo duerma, ya que ese Señor es el acelere suyo, respire, enciérrese en su cuarto, en la sala, donde sea, y pegues una buena orada. Sin ruido, sin afanes, coja la Biblia, disfrútela, léala, medítela, empiece a hablar con Dios, ore a Dios, alabe a Dios, vuelva y léala, impresiónese de las maravillas de Dios, anhele lo de Dios. Amén. Bueno, seguimos adelante, ¿no? ¿Falta cuántos muebles? ¿Será que es el más importante o no? El lugar santísimo representa nuestro propio espíritu, lo más profundo de nuestro ser. La Biblia dice, por lo tanto, habite Cristo por medio de la fe
necesidad por todo tu ser. Ahora vamos con esto. ¿Será que la palabra de Dios también está dentro? ¿Será que por eso ya aparece la palabra de Dios? ¿Cuántos están entendiendo por qué su pastor está cansado con la palabra de Dios? ¿Cuántos están entendiendo por qué el Espíritu Santo los fastidia tanto para que lean la Biblia y se los pasa diciéndoselo todo el tiempo? Pues porque sin eso no hay ministración real a Dios y tu vida es un desastre espiritualmente hablando. ¿Cómo lo sabemos? ¿Qué contenía el arca del pacto? ¿Contenía cuántas cosas? Escuche porque todo va a ser de mucho gozo para usted. Ojo, las tablas de la ley. ¿Cómo se llama eso? Palabra de Dios. Dios está con los que guardan su palabra. ¿En dónde? ¿Cuántos están entendiendo? ¿Seguimos? Se guardó una urna con el maná. ¿Qué significa el maná? La palabra de Dios. El pan que descendió del cielo. O sea que dentro del arca hay doble palabra. Los mandamientos para que yo los haga y la palabra de Dios que me alimenta mi vida. No sé si me entiendan. Dios no solamente tiene en su palabra, escuchen, no solamente tiene mandamientos, tiene promesas. Y no sé cuántos me van a entender esto. Los mandamientos me ponen una carga, pero las promesas me sostienen. Me sustenta. ¿Quién entendió eso? Amén. ¿Qué me sostiene a mí en medio de la enfermedad y de la amenaza de muerte? Miren, cuando yo me convertí tenía tan poquita palabra, pero tan poquita palabra, pero tan poquita palabra, pero de la poquita palabra que tenía, salía de mi corazón esa palabra para hacerle guerra a Satanás. Y les voy a contar lo que pasaba. Yo empecé a trotar, los primeros días yo parecía un hombre muy anciano, teniendo 24 años, parecía que tuviera unos 95 por ahí. Y estando yo en esa situación, empecé a trotar, y me acuerdo que Satanás se me hacía en el oído y me decía, te vas a morir. Ahora sí te vas a morir. Y yo me empezaba a asustar y decía, y estás solo, me decía, y aquí nadie te va a poder ayudar. Ahora sí fue. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo se defiende uno de eso? Entonces, de la poquita palabra que tenía, me salió una palabra que yo creo que fue el Espíritu Santo el que dijo, busquemos en los archivos del corazón de Totito. Ay, este no, 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 porque estaba mi vida llena de basura. Y por ella encontré un versículo seguramente de mi niñez, de los que me leía mi mamá o de los que escuchaba en la radio que no me gustaba oír. Detestaba escuchar siempre cadena de amor. ¡Aleluya! 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 Un mensaje para la persona afligida. El pastor Enrique, hermanos amados, ¡fuera de afuera! Y ahí está el hermano Enrique Gómez, ¡fuera! ¡Fuera para allá! ¡Fuera para allá! ¡Fuera para allá! Y yo ya, ¡uy, santo! Sí, ¿saben una cosa? Eso de pronto me atormentaba a esa edad porque yo era un diablillo. ¿Sí? Al que no le gusta la palabra